Abajo en el suelo, anciano. Ahora, o recibes los voltios. El grito del oficial del equipo SWAT, vestido de negro, con el rostro oculto por un casco y un visor, fue duro, amplificado por la tensión que electrizaba el aire. Arthur Samuels, de 73 años, un veterano discapacitado con una cojera pronunciada y una mano que temblaba por una vieja lesión nerviosa, estaba confundido y aterrorizado en medio de una pequeña multitud fuera de la farmacia. Él solo estaba tratando de conseguir su medicamento para el corazón. Antes de que pudiera procesar completamente la orden, un dolor cegador lo quemó cuando los dardos del taser lo golpearon. Se derrumbó, convulsionando, a la vista de los espectadores conmocionados. 7 minutos después, mientras Arthur yacía aturdido y humillado, la calle se llenó repentinamente con la imponente presencia de vehículos militares, sus ocupantes armados y moviéndose con inconfundible autoridad. Si crees que ningún veterano, especialmente uno discapacitado en servicio, debería enfrentar tal prueba, escribe Never Forget a continuación. Arthur Samuels vivió una vida circunscrita por el dolor crónico en su cadera por una herida de metralla, sufrida en Vietnam, el temblor en su mano por una lesión nerviosa durante una misión de mantenimiento de la paz posterior, y las heridas invisibles del TEPT que lo emboscaban en momentos de tranquilidad. A los 73 años, sus días eran una cuidadosa navegación de estas limitaciones. Confiaba en un bastón resistente, sus medicamentos recetados por VA y la rutina tranquila de su pequeño apartamento escasamente amueblado. Su único capricho era una visita semanal a la biblioteca local y el viaje necesario a la farmacia por su medicamento para el corazón, un viaje que hacía este martes por la mañana soleado. Caminaba lentamente, su bastón golpeando un ritmo constante en la acera, con la mente en el simple recado que tenía por delante. No estaba buscando problemas. Los problemas, al parecer, tenían una forma de encontrar a hombres como él, hombres cuyas cicatrices visibles e invisibles los convertían en blancos fáciles para la incomprensión o algo peor. La farmacia estaba ubicada en una concurrida calle del centro, y cuando Arthur se acercó, notó una conmoción. Una pequeña multitud se había reunido, y los coches de policía estaban en un ángulo incómodo, con las luces parpadeando. Se detuvo, vacilante para entrar en una situación potencialmente volátil. Solo necesitaba su receta. Sin que Arthur lo supiera, la policía había recibido un aviso anónimo, y como luego resultaría, totalmente falso, sobre un hombre anciano sospechoso y agitado, posiblemente armado, merodeando cerca de la farmacia. La descripción era vaga, pero en el clima actual de mayor alerta, el departamento de policía local había reaccionado de forma exagerada, enviando no solo coches patrulla, sino una pequeña unidad SWAT que casualmente estaba entrenando cerca. El equipo SWAT, equipado para un escenario de alta amenaza, llegó con una postura agresiva. Vieron a Arthur, un anciano con un bastón, que parecía un poco desorientado por la repentina presencia policial y la multitud reunida, e inmediatamente se centraron en él como el individuo sospechoso. Se profirieron órdenes a gritos. «Usted, anciano, las manos donde pueda verlas, al suelo». Arthur, sobresaltado y confundido, con su audición no como antes, trató de entender lo que estaba sucediendo. Levantó las manos lentamente, tratando de demostrar que no quería hacer daño. Su bastón resonó en el pavimento. «Oficial, yo no entiendo. Solo iba a la farmacia». Su voz era baja, fácilmente perdida en el ruido circundante. El oficial principal del equipo SWAT, el oficial Kane, joven, lleno de adrenalina y operando bajo el supuesto de un sospechoso potencialmente armado, vio el titubeo de Arthur, su lenta respuesta, su mano temblorosa,
resultado de su daño nervioso, no de culpa o desafío, como incumplimiento, como una amenaza potencial. No está cumpliendo, está alcanzando algo. Kane gritó, aunque Arthur simplemente estaba tratando de estabilizarse. Taser, taser, taser. El grito del protocolo fue seguido instantáneamente por el crepitar distintivo y el despliegue del arma de electrochoque. 2 dardos alcanzaron a Arthur en el pecho. El mundo explotó en una agonía al rojo vivo. Arthur se derrumbó en la acera, su cuerpo convulsionando incontrolablemente, los cables del taser arrastrándose desde su pecho. La multitud jadeó horrorizada. Varias personas comenzaron a gritar a la policía. «¡Es un anciano! ¡Está discapacitado! ¿Qué están haciendo?» Arthur yacía allí, aturdido, humillado, el olor acre a ozono en sus fosas nasales, el hormigón áspero raspando su mejilla. Podía oír los gritos, el balbuceo confuso, las órdenes ladradas de los oficiales del equipo SWAT que ahora se movían para esposarlo, tratándolo aún como un sospechoso peligroso. Su medicamento para el corazón, la razón de su viaje, se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. A través de la neblina de dolor y desorientación, una ira fría y familiar comenzó a surgir, la furia justa de un hombre que había servido a su país con honor, que llevaba sus cicatrices y ahora era tratado como un criminal peligroso en una calle pública sin razón alguna. Trató de hablar, de explicar, pero su garganta estaba irritada. Su cuerpo aún temblaba por la descarga eléctrica. Era vagamente consciente de que alguien rebuscaba en sus bolsillos, presumiblemente buscando el arma inexistente. Encontraron su billetera, su tarjeta de identificación de VA, una copia doblada de su receta. Uno de los oficiales de patrulla regulares, con aspecto incómodo, recogió la tarjeta de VA. Sargento, este tipo es un veterano, discapacitado, según esto. El oficial Kane apenas le echó una mirada. Mucha gente es veterana. Eso no lo convierte en una amenaza potencial menor si no cumple con las órdenes legales. Pero la información se había transmitido, y alguien en esa multitud, alguien con conexiones, ya había hecho una llamada telefónica. Una llamada telefónica muy específica, muy urgente, tras presenciar el ataque con taser al anciano discapacitado y escuchar la palabra veterano. 7 minutos. Eso es lo que tardó el mundo en cambiar su eje en esa calle del centro. El equipo SWAT todavía estaba procesando a un aturdido y tembloroso Arthur Samuels. La multitud aún bullía con indignación y confusión, cuando los primeros sonidos inconfundibles cortaron el ruido, el profundo y poderoso retumbar de los pesados motores militares y el rítmico wump 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 de los rotores de los helicópteros acercándose rápidamente. Las cabezas se volvieron hacia arriba. 2 helicópteros de ataque Apache, volando bajo y con gracia amenazante, aparecieron sobre el horizonte de la ciudad, dirigiéndose directamente a su ubicación. Simultáneamente, desde ambos extremos de la cuadra, un convoy de vehículos militares de color verde oliva, Humvees, vehículos blindados ligeros e incluso un camión de transporte de tropas de alta resistencia rugió a la vista, con las luces parpadeando no azul policía, sino ámbar militar, cerrando de manera efectiva y completa toda la calle y las intersecciones circundantes. Soldados con equipo de combate completo, armados con carabinas M4, desembarcaron con velocidad disciplinada, estableciendo un perímetro estrecho e infranqueable, sus movimientos precisos, sus expresiones ilegibles tras sus gafas y cascos. Los agentes de policía locales, incluido el equipo SWAT, se congelaron, pareciendo completamente desconcertados y superados. Esto ya no era un incidente local. Esto era algo completamente distinto. Desde el LAF principal, se bajó una rampa y emergió una figura que irradiaba un aura de mando absoluto. Era un general del ejército de 4 estrellas,
su uniforme inmaculado, su pecho, una constelación de medallas de servicio distinguidas. Este era el general James Iron Jim Garrison, directamente desde el Pentágono, según los informes, en la ciudad para una sesión informativa de seguridad de alto nivel. Pero su presencia aquí, ahora, con este nivel de escolta armada, era de todo menos rutinaria. Escaneó la escena. Sus ojos, fríos como un cielo de invierno, se fijaron inmediatamente en la pequeña figura encogida de Arthur Samuels, siendo manejado bruscamente por el oficial Kane. El General Garrison se dirigió directamente hacia Arthur. Sus escoltas armados se desplegaron, creando un camino claro e inexpugnable. La policía local, incluido el equipo SWAT, instintivamente retrocedió, su agresión anterior desinflándose ante esta abrumadora demostración de poder militar federal. Oficial. La voz del general Garrison, amplificada por una pequeña unidad de comunicaciones, resonó en la calle, cortando el repentino silencio. Suelte a ese hombre. Ahora, el oficial Kane, visiblemente conmocionado, con la mano aún en el brazo de Arthur, miró al general de 4 estrellas, luego a Arthur, luego de vuelta al general, su rostro, una máscara de confusión y terror naciente. Lentamente, a regañadientes, soltó el brazo de Arthur. Señor, general, este hombre no cumplía, una amenaza potencial. ¿Una amenaza potencial? El general Garrison repitió, su voz goteando sarcasmo mientras alcanzaba a Arthur. Ayudó gentilmente al veterano, aún tembloroso, a ponerse de pie, apoyándolo con una mano firme. Este hombre, oficial, es el sargento de primera clase Arthur Samuels, retirado. Ejército de los Estados Unidos. Recipiente de la Estrella de Plata, 3 estrellas de bronce y 2 corazones púrpura. Perdió la mitad de su audición y el uso completo de su pierna izquierda defendiendo un puesto de avanzada en Kandahar, en el que todo su equipo SWAT no duraría 10 minutos. Volvió su mirada helada hacia Kane. Su única falta de cumplimiento parece ser su edad, su discapacidad y su desgracia de encontrarse con un oficial que confunde su propia adrenalina con el juicio táctico. Luego miró los cables del taser aún adheridos a la chaqueta de Arthur y lo atacó con un taser. La pregunta fue suave, casi gentil, lo que la hizo infinitamente más amenazante. Kane tragó saliva con dificultad, incapaz de hablar. Recibimos un informe, general, tartamudeó un capitán de policía local, apresurándose hacia adelante, con aspecto aterrorizado. Un individuo sospechoso, posiblemente armado, y su respuesta a un anciano posiblemente armado con un bastón, es un despliegue completo del SWAT y una inmovilización inmediata con electrochoque frente a una multitud de civiles, sin una evaluación adecuada de la amenaza o una desescalada. El general Garrison replicó, su voz como viento ártico. ¿Es ese el protocolo policial actual? ¿O solo su protocolo cuando se trata de veteranos discapacitados? Luego habló por sus comunicaciones. Equipo médico, conmigo. Prioridad 1. Y pongan al enlace legal del Pentágono en la línea con la oficina del alcalde y el jefe de policía. Quiero una revisión federal completa e inmediata de las políticas de uso de la fuerza de este departamento, especialmente en lo que respecta a las poblaciones vulnerables y a los veteranos. Consideren su financiación federal. Bajo asesoramiento, las implicaciones eran devastadoramente claras. Los médicos militares estaban junto a Arthur en segundos. Su eficiencia y cuidado gentil, un marcado contraste con la agresión anterior. Cuidadosamente retiraron las púas del taser, revisaron sus signos vitales y le brindaron consuelo inmediato. El general Garrison estaba cerca, una presencia protectora y formidable. El oficial Kane y el resto del equipo SWAT
recibieron la orden de su propio capitán de retirarse. Sus rostros mostraban vergüenza, miedo y resentimiento. La multitud observó en silencio atónito, presenciando una exhibición casi surrealista de poder y responsabilidad. La falsa denuncia anónima se descubriría más tarde. Provino de un vecino descontento de Arthur con un pequeño rencor, sin imaginar jamás el avispero que provocaría. En una hora, Arthur Samuels estaba siendo escoltado no a una estación de policía, sino a uno de los sedanes negros del general, dirigiéndose a un hospital militar para un chequeo completo. Su dignidad se restauraba lentamente. El general Garrison le aseguró personalmente que sus necesidades médicas serían satisfechas, su situación de vivienda revisada por la VA al más alto nivel y que los responsables de su maltrato enfrentarían una investigación exhaustiva. El Pentágono sí inició una revisión de las prácticas del Departamento de Policía local, lo que condujo a reformas significativas, reentrenamiento obligatorio en desescalada y cumplimiento de la ADA, y la suspensión del oficial Kane, a la espera del resultado de múltiples investigaciones. La historia del veterano discapacitado atacado con un taser frente a una multitud, solo para que el Pentágono enviara escoltas armadas y un general de 4 estrellas en su ayuda, se convirtió en un titular nacional, encendiendo un feroz debate sobre el trato a los veteranos, el uso de la fuerza por parte de la policía y las heridas, a menudo invisibles del servicio. Arthur, un hombre tranquilo, que solo había buscado su medicamento para el corazón, inadvertidamente se convirtió en un catalizador del cambio. Él nunca buscó el centro de atención, pero su terrible experiencia y la intervención rápida y decisiva que desencadenó sirvió como un poderoso recordatorio. Algunos veteranos, sin importar cuán humildes o discapacitados sean, todavía están vigilados por una hermandad que abarca generaciones y cuenta con recursos formidables. Y cuando uno de los suyos es dañado injustamente, la respuesta puede ser rápida, inequívoca y resonar hasta los niveles más altos del poder. Porque el verdadero honor exige protección, y a veces esa protección llega con toda la fuerza de una nación agradecida, asegurando que ningún sacrificio sea verdaderamente olvidado ni irrespetado. Suscríbete a este canal si crees que nuestros veteranos discapacitados son héroes que merecen nuestro máximo cuidado y que la rendición de cuentas siempre debe seguir a la injusticia.